la democracia cristiana mañana tiene su Junta Nacional importante para definiciones electorales y de apoyo a la candidatura de Janet Jara. Hay distintas miradas en torno a la definición que tendrá la democracia cristiana, que tiene un rol, un valor también político importante, que tiene un valor simbólico, que tiene una mirada profunda desde el punto de vista de que se apoya a una candidata del Partido Comunista, que en todo caso hoy día está representando a una coalición de gobierno. Vamos a conversar de esto. Ha habido una carta de los expresidentes muy clara con respecto a no apoyar a Janet Jara. Vamos a conversar de esto con el expresidente, exdiputado y subsecretario. Está Juan Carlos Latorre con nosotros, una figura destacada de la democracia cristiana de siempre. ¿Cómo está, Juan Carlos? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Rodolfo? Gusto saludarte, un gran abrazo y agradecido de tener esta oportunidad de conversar. Bueno, una definición de la democracia cristiana frente al apoyo a la candidatura de Janet Jara. Estaba leyendo recién que el regional Tarapacá se adelantó de alguna manera y ya señaló el apoyo a la candidatura presidencial. ¿Qué está pasando en la DC? Hay distintas miradas, hay un partido de alguna manera, no quiero decir quebrado, pero un partido que tiene profundas diferencias con respecto a apoyar a una candidata comunista. ¿Qué lectura se hace desde afuera de esta Junta Nacional y de lo que podría ocurrir mañana? Bueno, en primer lugar, así como ese regional de Tarapacá emitió un comunicado a favor de un pronunciamiento de ese tipo, también hay otros regionales que han tenido algunos planteamientos contrarios. En eso no. Lo único lamentable es que se adelanten a emitir un juicio, una opinión, sin esperar el pronunciamiento definitivo de la Junta Nacional. Efectivamente estamos en una disyuntiva que no es de fácil resolución, por varias razones. Una de ellas tiene que ver con el hecho de que la democracia cristiana no es un partido que haya formado parte de la coalición actual de gobierno. Es un partido que ha mantenido una independencia crítica, colaborando con aquellas iniciativas en las cuales le ha parecido que es bueno estar presente, sin un rol determinante en muchas definiciones, porque hoy día el Partido Cristiano es un partido que no tiene una gran representación parlamentaria, pero que sin duda tiene una propuesta y tiene un mensaje que en nuestra opinión sigue manteniendo vigencia y que es necesario esté presente en las discusiones políticas que tengamos en el país. En ese sentido, la declaración que suscribimos prácticamente todos los expresidentes del partido que aún están vivos, me refiero a Andrés Saldívar, Enrique Kraus, Jorge Pizarro, Carolina Goich, Carmen Frey, Ricardo Ormazábal y quien habla, Juan Carlos Latorre, es una declaración que lo que intenta es primero reforzar al presidente del partido en su postura política, que es bastante, diría yo, difícil, compleja, y que lo que intenta es no solamente velar por que el Partido Cristiano mantenga su identidad en una decisión muy compleja, y al mismo tiempo que esa decisión sea coherente con lo que han sido las definiciones del partido en el último tiempo. No hay que olvidarse que el hecho de que nosotros no seamos un partido miembro de la coalición de gobierno fue el argumento que tuvimos para señalar que no íbamos a participar en la elección primaria que tuvimos hace un par de semanas atrás, y en la que señalamos que no estábamos en condiciones de participar legalmente en ella, no solo porque no éramos un partido de la coalición de gobierno, sino que además porque no estábamos en condiciones de garantizar el apoyo formal de nuestra militancia, de nuestros adherentes, una vez que culminara ese proceso y se resultara elegido cualquiera de los candidatos. De hecho, sin participar formalmente en esa primaria, lo que hicimos fue dar señales de que en esa primaria nuestra opción era evidentemente aquella con la cual habíamos trabajado en conjunto en distintas etapas de gobierno, con el
representante del socialismo, de la socialdemocracia, y en este caso particularmente la campaña que estaba realizando en ese momento Carolina Toá. Bueno, Juan Carlos, el resultado lo conocemos. Y ahora claro. estamos a la espera de mañana en esta decisión. Ahora, hasta ahora el partido había avanzado en un pacto parlamentario o conversaciones con los partidos de la alianza de gobierno. Hay un tema de fondo que tiene que ver con la elección parlamentaria. ¿Dónde se van a ubicar en este minuto? Si se da el no apoyo a Yanet Jara, se complica esa ubicación de la DC dentro de una lista parlamentaria. ¿Se puede no apoyar y llevar candidatos en una lista de gobierno de esas características? Se ve difícil o complejo. Bueno, nosotros creemos que esa condición que se nos puso de que solo podríamos participar en una lista parlamentaria única era en la medida que tuviéramos un respaldo formal a la candidata del Partido Comunista, o en este caso de esa coalición, porque ya es candidata de la coalición. De la coalición, sí. Yanet Jara. Esa condición es la que ha tensionado precisamente la decisión de mañana, porque habemos un grupo muy importante de dirigentes históricos de la democracia cristiana que nos hemos pronunciado señalando de que no nos parece razonable que se coloque como condición el adherir a esa candidatura cuando en realidad esa candidatura hoy día no tiene un programa que nosotros conozcamos, no tiene un acuerdo de coalición respecto de cómo se va a enfrentar esta campaña y un eventual gobierno, y tampoco tenemos una claridad respecto a lo que significa un acuerdo de una lista única parlamentaria. Tenemos que entender que una lista única parlamentaria es una fórmula electoral que en el caso de la democracia cristiana permitiría eventualmente, y ese es el atractivo que tiene, el que nosotros obtengamos un número de parlamentarios que nos permita efectivamente seguir con un funcionamiento legal como partido político. Pero no es una solución para la vida del Partido Demócrata Cristiano, es simplemente una fórmula que permite cumplir con las exigencias legales, pero que tiene un costo en la medida en que tiene como exigencia votar en una elección presidencial por la candidata que en este caso es una militante del Partido Comunista. De hecho, yo lo he dicho hoy día a la prensa. En un momento dado se le planteó a ella la posibilidad de que renunciara al Partido Comunista de tal manera de que se transformara en líder de una coalición. Esa opción aparentemente el Partido Comunista y ella en particular la desechó. Para nosotros esa era una señal que podría haber sido importante, porque en el caso de las elecciones anteriores en las listas de la concertación, muchos de los candidatos presidenciales siempre estuvieron dispuestos a suspender su militancia en el partido y transformarse en líder de la coalición. Además, existe un precedente que a mí me parece importante destacar, y es que en alguna oportunidad el Partido Comunista estuvo participando en listas conjuntas con la concertación sin que se le exigiera renunciar a tener un candidato propio. Es el caso en aquella oportunidad en que ellos fueron en lista con la concertación y mantuvieron como candidato a Jorge Arrate. En consecuencia, nosotros vemos como una presión que en realidad nos hace mirar un poquito con más cuidado la definición del día de mañana. Hay gente que simplemente lo asocia a una decisión política entre el extremo de la derecha y el extremo de la izquierda. Y nosotros, frente a eso, hemos dicho que perfectamente la democracia cristiana debiera tener la oportunidad de tener un candidato propio, ya sea de sus filas o un independiente, con el cual marcar durante estos meses de campaña lo que el país necesita, y que en realidad no es razonable que tengamos que decidir solo entre dos opciones, entre dos extremos.
muchos dicen que eso sería una candidatura testimonial, porque la fortaleza hoy día está en los extremos. Pero eso no significa, en nuestra opinión, que no tenga sentido en 2, 3, 4 meses de campaña que un candidato de la democracia cristiana marque la importancia que tiene que el país no se debata solo entre extremos, y que en cambio haya la posibilidad de tener una propuesta que incluya la búsqueda de acuerdos, la búsqueda de solución a aquellos problemas más relevantes que tiene el país en materia de seguridad ciudadana, en derechos laborales, etcétera. Claro, Entonces, Juan Carlos, pero esto se topa directamente con lo que decimos, la existencia del partido legal pasa, claro, por un porcentaje de votos, por una cantidad de parlamentarios. Pasa por ese espacio. Hoy la democracia cristiana está en condiciones, por ejemplo, de levantar una lista propia. Ustedes lo hicieron cuando llevaron a Carolina Goy de candidata a la presidencia, lo cual tampoco fue una experiencia tan exitosa. Sí, se eligieron diputados en lista propia. Hoy día están las condiciones para levantar listas propias en distintos distritos del país, o aquellos que fueran la DC podía ser más competitiva. Mira, evidentemente que es un desafío complejo, pero que lo podríamos abordar. Yo no lo descarto como alternativa. A mí me parece que lo que nos están haciendo es decirnos, miren, si ustedes quieren sobrevivir, bueno, pónganse gratis detrás de nosotros, pásennos el logo de un partido democrático histórico para que, apoyando a una candidata comunista, ese hecho pase a ser un elemento que fortalezca esa candidatura, pero con todo respeto, no porque constituyamos un aporte electoral, no porque constituyamos una fuerza que va a ser un aporte programático relevante, sino que porque le tenemos que agradecer que nos ayuden a mantener nuestra vigencia como Partido Demócrata Cristiano. Y eso, la verdad que al menos asumo yo la responsabilidad de esta opinión, es una forma inaceptable de entender un proyecto de colaboración política. Porque, con todo respeto, Janet Jara es una mujer que tiene méritos sin duda indiscutibles respecto de su capacidad para ser una buena candidata presidencial. Pero evidentemente que ella pertenece a un partido por el cual la democracia cristiana tiene diferencias muy profundas, no solamente actuales, sino que históricas. Y entre las actuales hay algunas que no están resueltas. Y no tenemos nosotros una propuesta programática que podamos conocer para poder discutirla. Tampoco tenemos la oportunidad de discutirla. Entonces, lo que nosotros se nos está exigiendo es lo que le llaman los abogados un contrato de adhesión. Nosotros firmamos mañana. Juan Carlos, y ya en veremos. ese sentido, ¿no llegaron tarde entonces al no sumarse a al no haber ido a una primaria, al no tener ya a esta altura un candidato propio, no están llegando tarde a esa construcción? Y entiendo perfectamente, o sea, que tiene que haber un programa, tiene que haber un fondo común para que tú decidas por quién vas a votar, pero no se está llegando tarde, no hubo una reflexión previa sobre esta situación. Bueno, yo no creo que sea tarde, si es que la cosa es seria. ¿Ya? Lo que pasa es que los errores que nosotros podamos haber cometido en nuestro proceso de definiciones no dejan de, o sea, no son un obstáculo para corregir a tiempo lo que significa hoy día una decisión tremendamente relevante. Eso es lo que tensiona la situación. Además, hay tiempo de más, Rodolfo. Aquí no hay ningún apuro. ¿Ya? Nosotros perfectamente podríamos mañana resolver que, como lo ha propuesto por lo demás más de algún dirigente, tengamos una segunda Junta Nacional el día 9 de agosto, más tardar, está dentro de los plazos, y que a esa fecha podamos resolver primero la aprobación del acuerdo parlamentario. O sea, nosotros estamos aceptando un acuerdo parlamentario que no conocemos. O sea, el peor de los mundos. Hay mucha gente que dice, ¿qué le pasa a la democracia cristiana que perdió de vista cómo se negocia en política, digamos, con respeto a las distintas opciones? Fíjate que
Nosotros mañana corremos el riesgo, y se adoptan decisiones como la de estos amigos de Tarapacá, es de aceptar apoyar una candidatura presidencial, en este caso Janet Jara, que no es una propuesta que conozcamos en cuanto a programa, sin saber los términos en que se va a llegar al acuerdo parlamentario. Te quiero, no sé si llega el mensaje a Tarapacá a través de estas ondas, pero Por debo supuesto. decirle a mis amigos de Tarapacá, sí, pero que ellos no es solo Tarapacá, no llevan ningún candidato. Claro, sí, no tienen candidato, pero no es solo Tarapacá, son 4 regiones que están en este minuto apoyando la decisión de apoyar a Janet Jara, bueno, y 5 no, es el conteo extraoficial que se tiene, digamos, paralelo. Pero mira, Rodolfo, yo te voy a dar una primicia, a ver si tú la lanzas al mundo. A ver. El acuerdo llamado lista única significa que la democracia cristiana, en el mejor de los casos, va a llevar candidatos en 13 o 14 distritos de los 28 que existen en el país. No llevaríamos ningún candidato demócrata cristiano ni en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, ni Atacama, el diputado. No llevaríamos candidatos en la sexta región. En Santiago, que elige más de 40 diputados, llevaríamos uno relativamente asegurado para salir electo. Que Alberto Undurraga. O sea, es un acuerdo político muy restringido. Estamos conversando con Juan Carlos Latorre, se nos ha ido. Juan Carlos, se nos ha ido en este minuto el expresidente de la democracia cristiana, le va a entrar un llamado, es lo más probable. Bueno, lo esperamos en un momento, vamos a ir con notas nuestras, estamos conversando con el expresidente de la ADC. Juan Carlos, ¿ahí volvió? Parece que le entró un llamado, pero se fue, no nos escuchaba. Sí, bueno, en esa lógica, claro, la lista única siempre va a ser muy compleja porque restringe, lógicamente, no todos pueden entrar, uno tiene que definir lugares muy puntuales, pero claro, uno habla sobre la base de dónde está la mayor elegibilidad de territorial hoy día. Pero bueno, es una discusión, como dices tú, política. Eso yo lo entiendo. De hecho, cuando yo fui presidente del partido, me correspondió a mí tomar una decisión que significó omitir candidatos para que el Partido Comunista por primera vez pudiera llegar al Parlamento, porque en ese momento decidimos que era mucho mejor que el Partido Comunista estuviera presente en el Parlamento a que estuviera solamente en los movimientos sociales, que tenía que tener un espacio para fijar sus posiciones. Y debo recordar que en esa oportunidad nosotros le pedimos a Rodolfo Seguel que dejara su distrito y se fuera candidato a Calama, y en el distrito de él salió elegido nada más que el diputado Telier. En consecuencia, aquí hay acuerdos que en el pasado han respetado a los movimientos en su expresión a pesar de las diferencias. Y lo que está ocurriendo hoy día es realmente, yo diría, un poquito fuerte, difícil para la democracia cristiana y en un momento de debilidad nuestra. Momento de debilidad que algunos están aprovechando para obligarnos a tomar decisiones que no son las mejores para el futuro de la democracia cristiana. Porque, Rodolfo, mira, yo voy a decir algo que puede parecer un poquito difícil de apreciar, pero una cosa es el instrumento político denominado Partido Demócrata Cristiano y otra cosa es los valores, principios y propuestas y lo que ha significado la democracia cristiana para Chile. Y una cosa es salvar el instrumento y otra cosa es salvar a la democracia cristiana y sus valores para el futuro. Y se nos está pidiendo, se nos está presionando para tomar opciones que a lo mejor salvan el instrumento, pero hacen perder la credibilidad en la democracia cristiana en el futuro. Y eso es lo que hemos marcado los 3 presidentes del partido, abierta y transparentemente. No se trata de una actitud anticomunista porque nosotros tengamos alguna objeción a las personas, para nada, porque
Lo que hemos dicho es que quisiéramos tener un candidato propio por lo menos hasta la primera vuelta. Y eso me parece a mí que es razonable, porque incluso no te olvides que las encuestas actuales están mostrando que hay del orden de un 30% de los electores que no tienen candidato. Yo estoy entre ellos. Y no solo yo, una gran mayoría de demócratas cristianos, adherentes, simpatizantes en todo el país, y muchos independientes que no quieren resolver solo entre posturas extremas, que es lo que va a ocurrir si no nos permiten a nosotros llevar un candidato presidencial en primera vuelta. Entonces la primera y la segunda vuelta va a ser una lucha entre extremos. Eso no le hace bien al país. Correcto. Y eso es lo que hemos querido plantear los expresidentes de la democracia cristiana en la Carta Pública que hemos dado. Juan Carlos Latorre, expresidente de la democracia cristiana, exdiputado, exsubsecretario, vastamente conocido, una trayectoria pública altamente conocida. Juan Carlos, gracias por estos minutos. Veremos cómo se define esto para el futuro del país, para el futuro de la democracia cristiana, para el futuro también de la centroizquierda, porque no da lo mismo por quién votar en las próximas elecciones. Te agradezco mucho este contacto. Muchas gracias a ti, Rodolfo, y cariño a todos los auditores. Gracias, muy buenas noches. Ahí estábamos conversando con Juan Carlos Latorre, expresidente de la democracia cristiana, Junta Nacional. Mañana estaremos atentos a su desarrollo y a los hechos que vayan ocurriendo ahí, las decisiones que vayan ocurriendo allí de cara a la próxima elección presidencial y los apoyos. Y lógicamente también la bajada parlamentaria, la lista parlamentaria, que tiene un rol muy importante que cumplir.